La Guerra Fría fue un periodo marcado por un conflicto político ideológico entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, la URSS, entre 1947 y 1991. Este lapso de tiempo polarizó al mundo en dos grandes bloques, uno alineado con el capitalismo y otro alineado con el comunismo. El término Guerra Fría fue atribuido por primera vez al periodo correspondiente a 1945 por el escritor británico George Orwell, autor de la novela 1984. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, marcada por el bombardeo de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el escritor usó el término en un ensayo donde presagiaba que dicho escenario desalentaría la guerra abierta entre las grandes potencias, lo que daría lugar a un estado permanente de guerra fría. Entre las características que determinaron este momento de la historia mundial se puede destacar lo que fue la polarización del mundo. La disputa entre los estadounidenses y los soviéticos afectó a las relaciones internacionales de estas naciones en su conjunto. También se destaca lo que es la carrera armamentista, que fue la búsqueda de la hegemonía internacional, hizo que las dos potencias invirtieran en el desarrollo de nuevas tecnologías bélicas, principalmente en armas nucleares. También cabe destacar lo que fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que fue la ONU, que esta fue creada a partir de la antigua Sociedad de Naciones con el objetivo de garantizar la paz entre las naciones y promover políticas de carácter humanitario. Debido a su papel central durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue el escenario central del conflicto entre Estados Unidos y la URSS. El territorio alemán se dividió entre los países aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la URSS, que salieron victoriosos del conflicto bélico. El Estado alemán se dividió en dos, uno occidental, aliado con los Estados Unidos y el bloque capitalista, y el otro oriental, aliado con la URSS y el bloque socialista soviético. El límite de estos bloques estaba en la capital alemana, Berlín, donde se construyó un muro de hormigón de 3 metros de altura y rodeado de alambre de púas que separaba 45 kilómetros de límite. Hasta el día de hoy, el muro de Berlín es uno de los principales símbolos de la Guerra Fría. También es muy importante mencionar que la Guerra Fría duró más de 40 años entre el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la disolución de la URSS en 1991. Algunas causas de la Guerra Fría pueden resumirse en lo que fue la oposición ideológica, el sentimiento anticomunista, la propaganda anticapitalista, el derrumbe de Europa Occidental como potencia mundial, las tensiones derivadas del reparto político-territorial de Alemania, la ocupación soviética de los territorios de Europa del Este, la creciente injerencia estadounidense en Europa. También, a causa de esto que acabo de mencionar, también se vienen lo que fueron las consecuencias de la Guerra Fría, que serían lo que fue la división de Europa y el resto del mundo en dos bloques, la carrera armamentista y espacial, una amenaza nuclear, que ésta difundió el miedo a una guerra atómica de efectos devastadores. También el estallido de conflictos, guerras y golpes militares en otros países, la ruptura entre China y la Unión Soviética, la reconfiguración del poder mundial tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991 y por último la desilusión ideológica de sectores de izquierda ante la derrota de la Unión Soviética. La Guerra Fría terminó formalmente con la caída de la Unión Soviética en 1991, luego de años de crisis y de una reducción significativa de su influencia internacional. Ya en los últimos años de la década de 1980, su capacidad de suministrar recursos y ejercer influencia en las naciones socialistas de Europa del Este se ha visto muy limitada. Este hecho marcó el fin de la Guerra Fría.